De Samuel capítulo 23, verso 1. Comenzamos una serie de enseñanzas que se llama Sanando mi identidad. Cuando tu identidad sana, mejoras lo que haces. Eso es lo que vimos la semana pasada. Si quieres cambiar tu conducta, tienes que sanar en tu identidad. Si quieres sanar, ser mejor papá, ser una mejor mamá, ser un mejor líder, ser un mejor empresario, tienes que, sea lo que hagas en tu vida, sea lo que tú estés haciendo, emprendiendo, tiene que haber una sanidad en tu corazón, en tu alma, con tu identidad. Porque de eso depende lo que nosotros vamos a estar haciendo. De una identidad sana, entonces vamos a estar tomando buenas decisiones. Si nuestra identidad no es sana, las cosas que nosotros hacemos no van a ser cosas buenas, producto de esa falsa o esa mala identidad que nosotros tenemos. Amén. Vimos la semana pasada un versículo en 2 de Samuel 23:1, que son las últimas palabras del rey David. Y dice David, hijo de Isaí, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios, del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Vimos la semana pasada que tenemos que sanar nuestro origen. ¿Recuerda? Vengo de mis padres, pero no soy mis padres. Sé de dónde vengo, he aceptado de dónde vengo, que son mis padres, pero yo no soy mis padres. Mi destino está completamente conectado con mi Padre Celestial, mi Padre Dios. Amén. Y la línea que vamos a ver hoy es aquel varón que fue levantado en alto. Eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Diga conmigo, el varón que fue levantado en alto. No, dígalo fuerte. Dígalo, el varón que fue levantado en alto. Quiero compartirle un poco en los primeros años, cuando comencé a servir a Dios en mi iglesia. Cuando comencé a servir, había una gran generación, una excelente generación de líderes. Todos los que usted conoce ahora como pastores de Comunidad de Fe. Está el pastor Chuy, Jesús Martínez, estaba el pastor Humberto, pastor Silverio con 25, 30 años ya de ministerio siendo pastor. Estaban algunos otros líderes que estaban ahí sirviendo y con muchos años de servicio con el pastor Alejandro, muchos años. Y entonces cuando yo llegué a la iglesia, el pastor Alejandro me llamó al discipulado, ahí con él, y cuando llegué estaban matrimonios que tenían muchos años y que Dios los usaba de una manera maravillosa. Tenían una unción, una gracia de Dios, tenían dones del Espíritu Santo donde ministraban en esa unción. Y cuando el pastor me llama, mi esposa y yo fuimos al discipulado y poco después y servíamos en la iglesia en todo lo que el pastor nos decía. Y poco después el pastor me puso a predicar en la iglesia, primero a predicar en las reuniones de amistad, a compartir, a orar en las otras iglesias que estaban fuera. Y Noemí servía en la alabanza, cantaba en la alabanza y servía a Dios. Y después empecé a dar clases de la escuela de ministerio, y precisamente a los líderes que ya tenían tantos años con el pastor Silverio, un pastor de 25 años, 30 años sirviendo a Dios, siendo pastor. Y entonces, y estando en medio de ellos, y quiero abrirle mi corazón para enseñar esto, de alguna manera me sentía raro y me sentía como que era el más, como puedo decirlo, el más pequeño o el más joven, el último que había llegado ahí. Y me veían así como, o yo sentía, ¿no? A lo mejor ni era así, pero yo sentía que me veían con,
¿y este qué hace aquí? ¿Por qué están aquí si tiene tan poco tiempo que están en la iglesia? Ellos ya tenían muchos años y de alguna manera sentía que no reconocían lo que Dios me había dado, que no reconocían la unción que Dios me había dado. Yo sabía y podía ver lo que ellos tenían, pues yo decía, pero también a mí Dios me ha dado y también hay una gracia, una unción, y sentía como que de alguna manera no reconocían el llamado de Dios en mi vida, como que pensaban, yo pensaba, ellos nunca me dijeron nada, pero yo pensaba y sentía que estaba ahí o no porque Dios me hubiera puesto, sino porque el pastor me había puesto, y como que no me sentía, y de alguna manera no me sentía parte, o sentía que tenía que salir de ese lugar para poder hacer algo, para poder desarrollar en el ministerio. Cuando ministrábamos en el altar, era un tiempo de un gran avivamiento, donde cada semana 25, 30 personas entregaban su vida a Cristo en el altar, y había mucha gente por la cual orar todas las semanas, y orábamos ahí, y el Señor se manifestaba, había sanidades, Dios tocaba los corazones, y de alguna manera había una gracia y una unción, pero de repente sentía que estando aquí y con el pastor, con tanta unción, tanta gracia y el llamado que tiene tan fuerte, yo siento que no voy a desarrollar aquí, como que me siento, no me sentía que podía, estaba en un lugar tan bendecido y estaba en un lugar de tanta unción y un mover del Espíritu Santo que sentía como que ¿qué hago aquí? Como que estando aquí, pues nunca voy a desarrollar o nunca voy a poder, porque siempre hay alguien más. Yo soy el más pequeño, el más chico, como decir, siempre la oportunidad se la van a dar a otro y la tiene otro. Y entonces era el sentir en mi corazón. Pensaba que de alguna manera tenía que demostrar que había una unción en mí, que había un llamado de Dios, y lo que hacía muchas veces lo hacía para demostrar y que mi pastor principalmente pudiera ver y reconociera que hay algo en mí, aunque yo creo que él podía ver espiritualmente mucho más de lo que yo veía o percibía. Por eso me llamó, entiendo, por una guianza de Dios, pero en ese momento no lo entendía. Tenía la necesidad de demostrar que yo era alguien y que podía lograr algo. Sentía como la necesidad de poder demostrarle a mi familia que realmente tenía un llamado de Dios. Mi familia cristiana, y le he platicado, la semana pasada le platiqué un poquito de mi familia, cristianos de muchos años. Mi hermano, un muy buen maestro de la palabra de Dios. Mi papá estudió en el Instituto Bíblico, y de alguna manera sentía que tenía que demostrarles que también yo tenía un llamado, que también tenía una unción, y que ellos tenían que reconocer lo que había en mí. Sentía que a mi esposa tenía que demostrarle que realmente era alguien, que no se había equivocado, que con quien se había casado, y que tenía que demostrarle que realmente Dios tenía algo para mí. Un día, hablando con mi mamá por teléfono, una cristiana de muchos años y una mujer con mucha sabiduría de Dios, porque era una mujer de oración. Si tú quieres sabiduría de Dios, tú necesitas la oración, porque ahí es donde Dios te da la sabiduría, en la palabra y la oración. Y entonces, hablando con ella, un día me dijo, le doy gracias a Dios de que Dios te haya sacado de este lugar. O sea, yo viví en México con mi familia, y ya estando acá, hablando con ella por teléfono, me dijo, le doy gracias a Dios de que te haya sacado de este lugar y que te haya llevado ahí donde estás, en la iglesia donde estás, y que te haya puesto con el pastor en el que estás. Y de una manera realmente sobrenatural, y las conexiones de Dios. Mis papás conocieron al pastor Alejandro como 15 años antes en la ciudad de San José, California, cuando el pastor era un joven y servía con los jóvenes, no era pastor. Y el pastor Alejandro les dio a mis padres la clase de bautismo,
en aquella iglesia en San José. Y años después, sin saber, ni buscar, ni conocer yo nada, fui a caer y fui ahí a ese lugar. Entonces ella me dijo, yo conozco a ese y sé que es un hombre de Dios y que tiene un celo en su corazón, y qué bueno que estás ahí. Y me dijo algo que hizo un hueco en mí, eso nos sacudió mi corazón, porque era mi mamá. Me dijo, Carlos, no pienses en regresar. Imagínate, mi mamá los primeros años y meses me decía, ¿y cuándo te vas a regresar? ¿Y cuándo vas a venir? Y quiero ver a mis nietos. Ay, mi Alan, ay, mi Saraí. Y decía, ay, mi Saraí, ay, mi Alan. Y yo decía, si yo soy el hijo y quiero ver a los nietos. Me decía, ¿cuándo te vas a venir? Pero un día me dijo, no te vengas. Me dijo, no pienses en venirte. Me dijo, ahí donde estás, ese es tu lugar y ahí Dios te va a usar. Y entonces, eso causó algo en mi corazón y comencé a orar, y Dios me habló y comencé a entender y sentí la voz de Dios que me decía, yo le doy a cada uno y lo pongo a cada uno donde yo quiero, conforme al propósito que yo le he dado en su vida. Y aún las cosas que para nosotros no son tan agradables. Yo llegué a este país no porque estuviera en mis planes y lo deseara, o porque lo hubiera buscado, sino realmente vine porque un hermano murió y venimos mi familia y yo a enterrarlo. A eso vine. Venía por 3 días y llevo 20 y tantos años, 25, no, ¿cuántos? Ya perdí la cuenta. Venía por 3 días, vine, haga la cuenta usted, llegué en el 2000, entonces ya tengo 24 años en este lugar. Y entonces, pero venía por 3 días, y aún las cosas que para nosotros no son agradables, al final de cuentas Dios nos da lo que nosotros necesitamos, lo que Él quiere darnos para el propósito que Él tiene para nosotros. A lo mejor es la familia, a lo mejor no tuviste una familia y Dios usa eso para llevarte en el propósito que Él tiene para ti. Tal vez tuviste los mejores padres y Dios usa eso para catapultarte para el llamado que Él tiene para ti. O tal vez no tuviste padres, pero a cada uno Dios nos da lo que Él tiene para nosotros y nos da conforme a su voluntad. Amén. Diga conmigo, Dios nos da a cada uno, no lo que queremos, lo que necesitamos nos da. Amén. Denle un aplauso al Señor. Algo que distorsiona nuestra identidad es vivir con un afán por demostrar que soy alguien en la vida. Eso te crea un afán, demostrarle a tu familia, demostrarle a tu patrón, demostrarle al pastor en la iglesia, y eso distorsiona el afán por demostrar que somos alguien y que hay algo en nosotros, algo de Dios o algo que podemos ofrecer. Eso distorsiona realmente nuestra identidad. Nuestra identidad es la identidad de un hijo, una hija de Dios. Amén. Tratar de hacerte un hombre y no pasar desapercibido. Mucho tiempo mi pensamiento era, ¿qué voy a dejar para la siguiente generación? Pero no entonces Dios habló a mi corazón de que tal vez no era qué voy a dejar, como qué voy a sembrar para la siguiente generación, sino tal vez en mi corazón era que mi nombre sea conocido y dejar, y que cuando parta de este mundo, recuerden quién fui. Y por ahí, por ejemplo, hay alguien que quiere que le pongan una placa y su nombre, y en una silla, aquí se sentó Carlos y aquí estuve, y tal vez para no ser olvidado, pero el afán siempre de buscar un nombre, de buscar una posición, de formarte un nombre o un prestigio, eso siempre trae mucha carga en tu corazón. Y el problema es que hay áreas en nuestra alma, en nuestra identidad, que necesitan ser sanadas. Es decir, quiero dejar un legado. Pero ¿por qué quieres dejar el legado? ¿Por qué quieres dejar algo? Para que cuando partas de este mundo no seas olvidado, o por hacer la voluntad de Dios.
¿Cuáles son las motivaciones que hay en tu corazón? David no estaba buscando un nombre, no buscaba ser reconocido, él no buscaba ser rey. Y cuando fue llamado como rey por el Señor, Dios lo sacó detrás de las ovejas y lo llamó como rey. Él no buscaba ser el mejor rey, él no buscaba ser recordado o como un modelo a seguir del mejor rey. Él no buscaba eso. Él sabía quién era en Dios y sabía que era Dios el que lo había levantado. Por eso dijo, el hombre a quien Dios levantó. David no tenía que levantarse él mismo. Él no tenía que decir, este es mi nombre. Por eso le dije la semana pasada, qué raro que David fue el mejor rey, el mejor líder de Israel que ha habido, pero cuando en sus últimas palabras, él no se presenta como el rey de Israel. Porque rey es algo que él hacía, pero él era su trabajo y era lo que Dios le dijo. Pero eso no era él. Él se identificaba como el hombre a quien Dios levantó. Él sabía que estaba en esa posición, no porque era muy inteligente, no sabía que no estaba en esa posición por su trabajo, por su dedicación. Él sabía que la única razón por la cual estaba en ese lugar era porque Dios lo había levantado. Y cuando dijo, no dijo nada más, Dios me puso en ese lugar, dijo, Dios me levantó. ¿Y de dónde lo levantó? De la nada. Lo levantó literalmente del polvo y lo puso en una posición y llegó a ser el mejor rey, pero no porque él lo buscara, sino porque sabía quién era y sabía que era Dios el que lo había levantado. Tú y yo necesitamos saber que es Dios el que nos levanta y no buscar una posición, no buscar un reconocimiento. Amén. Es muy diferente trabajar desde una identidad segura y no trabajar para asegurar una identidad. Amén. Lo voy a repetir. Es muy diferente entre trabajar desde una identidad segura, que estoy seguro cuál es mi identidad, y trabajar para asegurar una identidad. A veces trabajamos para asegurar una identidad, para asegurar un nombre. Porque si tengo un nombre, seguro voy a tener una posición. Y a veces estamos trabajando por eso, por ser alguien. Pero tú ya eres alguien, ¿sabías? Tu nombre está inscrito en el libro de la vida. No necesitas que la gente conozca tu nombre. Tu nombre ya está escrito, dice la palabra, en el libro de la vida. El cielo conoce tu nombre, ¿sabías esto? Tú eres un rey y eres un sacerdote. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres engendrado por Dios. Tú ya eres alguien. Amén. Yo pensaba que usted se iba a aplaudir, que se iba a emocionar, que iba a gritar. Porque cuando uno sabe que ya es alguien, no busca la necesidad de ser reconocido, ni de que alguien más te ayude o buscar la ayuda de alguien, porque sabes al final de cuentas que es Dios el que te da, el que te levanta y que te pone donde Él quiere ponerte. Amén. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9 al 10. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Está hablando el apóstol Pablo. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que conmigo. Es decir, el apóstol Pablo dice, yo sé que no debería de tener el título de apóstol. Pablo lo sabía. Por todo lo que he hecho, porque perseguía a la iglesia, dijo, yo sé que no debería de llamarme apóstol, pero no fue él el que le dijo que era apóstol. Es decir, dijo, no me importa lo que yo creo o lo que yo piense de mí mismo. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Pablo dijo, no soy apóstol porque me lo mereciera. No soy apóstol por mis estudios. No soy apóstol porque me gané el puesto, sino soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Puede decir esto? Soy lo que soy por la gracia de Dios.
no por un hombre, no por una persona. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Dijo, y he trabajado mucho, más que todos, dijo. Lo he trabajado, me he esforzado mucho. Dijo, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Por eso he trabajado mucho y he logrado muchas, ojo aquí, he trabajado mucho y he logrado muchas cosas, pero no porque he trabajado mucho, sino porque la gracia de Dios está en mí. Hay muchos que trabajan mucho, que se esfuerzan mucho y no logran nada. Hay gente que está muy frustrada porque dice, tengo tantos años y he trabajado, he hecho 1000 trabajos, he puesto negocios, han quebrado, he hecho y no tengo nada, no he hecho nada. Entonces, el esforzarte mucho y trabajar mucho no te garantiza tener algo, no te garantiza ser alguien. No eres alguien por lo que logras, sino eres alguien por la gracia de Dios que está en ti. Y cuando la gracia de Dios es contigo, entonces lo que tú estás trabajando tiene fruto y es bendecido. Por otro lado, podemos hacer muchas cosas tratando de asegurar una identidad, tratando de ser reconocido. Hay gente que hace, que predica, que hace. La Biblia dice, hay muchos que predican y lo hacen por envidia o por contención, por pelear o por envidia. Están predicando, no lo están haciendo con la motivación correcta. Pero Pablo decía, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Si hay alguien que no le guste, si al diablo no le gusta que yo sea apóstol, o hay alguien que no le parezca, o hay alguien que no crea que sea un apóstol, el apóstol Pablo decía, no me importa, porque yo sé quién soy. Soy lo que soy por la gracia de Dios, no por lo que haya hecho. Se dijo, y trabajo mucho y he hecho mucho, pero no yo. Escucha esto, no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo, dentro de mí. Por eso es que trabajo mucho. Amén. Entonces puedes trabajar y no lograr nada, porque lo estás haciendo con la motivación incorrecta, con la identidad incorrecta. Amén. Entonces diga conmigo fuerte, no trabajo para ser alguien. No, fuerte diga, no trabajo para ser alguien. Trabajo porque soy alguien. Amén. Si lo recibió, no trabajamos para ser alguien. Hay gente que trabaja mucho. Mire, hace tiempo un hermano en Cristo me decía, antes ganaba mucho y decía, se pegaba aquí atrás y esta cartera siempre estaba así de gorda y tenía y pagaba, invitaba a todo mundo y era alguien, decía, y ahora no tengo. Y ahora no tengo, el negocio no va bien, el trabajo no va bien. Y dijo, ahora no soy nadie, no tengo nada, porque no tengo dinero, no soy nadie. Y entonces él creía que teniendo dinero, invitándole a los demás, él era alguien. Entonces, y decía, y lo que hago y me esfuerzo, era una persona que trabajaba y siempre andaba acelerado, corriendo y haciendo de todo, porque él tenía que lograr, tenía que tener la casa, tenía que tener esto, tenía que tener lo otro, para que todos vieran quién era y poder ser alguien. Nosotros no trabajamos y no debemos de trabajar para llegar a ser alguien en la vida. Tú ya eres alguien y siendo alguien debes de trabajar con esa gracia. Amén. Dar un aplauso al Señor. Ahora a lo mejor vas a decir, pues entonces no trabajo. No quiere decir que no te tienes que esforzar. David era un hombre muy trabajador. Pablo dijo, yo he trabajado más que todos ellos, pero no lo hago por el afán de tener un nombre y de ser reconocido. Amén. Sino estoy trabajando desde la seguridad de quién soy en Cristo Jesús. Así trabajo. Es decir, me debo de esforzar, pero me debo de esforzar con la identidad de un hijo, sabiendo que su gracia está conmigo y lo que hago o lo que logro, no lo logro por mi inteligencia o por mi fuerza o por mi debilidad o por quiénes son mis amigos o por quiénes son mis influencias,
sino lo que logro, lo logro por la gracia de Dios que está en mí. Eso es conocer tu identidad. Amén. Entonces, ellos no trabajaban para ser el mejor, aunque David llegó a ser el mejor rey. Pablo no trabajaba y no se esforzaba tanto para ser el apóstol más importante, aunque llegó a serlo. Llegó a ser el apóstol más importante para la iglesia. Pero ¿cómo alcanzaron ser una persona importante? Porque no estaban buscando ser una persona importante, solamente estaban trabajando en el llamado que Dios les dio con la gracia que Dios había puesto en ellos. Entonces el mundo te va a vender una idea de que debes hacer las cosas por ti mismo y que debes de esforzarte para que reconozcan quién eres. Hay hijos que dicen, no, yo no le pido nada a mi papá y no quiero nada de mi papá porque el viejo lo hizo solo, nadie estuvo con él y hizo esto, hizo lo otro. Yo no quiero la ayuda de nadie, no quiero que nadie me ayude, porque yo quiero que reconozcan que también puedo. O tal vez te menospreciaron y te rechazaron. Dijo, no, es que ahora quiero demostrar y quiero hacer para que los demás vean que también yo puedo y que puedo llegar a ser alguien conocido. Y ahí, cuando no hay una identidad sana, hay algo que despierta, una raíz que se mete en nuestro corazón, y es la raíz del orgullo. Y no necesito de nadie, no quiero que nadie me ayude. Y hay gente que se siente muy mal cuando hay una raíz y una identidad que necesita ser sanada. Cuando alguien te ayuda, la ayuda te ofende. La ayuda sientes que te están menospreciando. Y cuando alguien te ayuda o te da o te bendice con algo, de pronto sientes que te está menospreciando o que te está haciendo menos. Pero no es que te esté haciendo menos, sino es que la identidad necesita ser sanada. Hay gente que dice, no necesito de nada, yo puedo lograr las cosas solo. No es cierto. Todos necesitamos de alguien. Todos necesitamos, no importa lo que tú hagas, de alguien aprendiste. No naciste sabiendo las cosas, de alguien lo aprendiste. Alguien te ayudó, alguien te dio la mano, alguien te enseñó a hacerlo. Y entonces, pero cuando no hay una identidad sana en nuestro corazón, pensamos y queremos, es que yo lo voy a lograr por mis propias fuerzas, con el sudor de mi frente, yo lo voy a hacer. Y hay muchos que sudan como puercos transportados en el verano, sudan y no logran nada. ¿Por qué? Porque no hay una motivación correcta en el corazón. Entonces, la única razón por la que yo pensaba regresar a México, realmente en México no hay nada para mí, para mi familia, pero la única razón por la que yo pensaba regresar a México muchos años es para que mi familia se diera cuenta que lo había logrado y no había fracasado. Es que para que ellos se pudieran dar cuenta que era alguien y que tenía un nombre o una posición y que también yo en la familia podía ser alguien y podía estar. Era la única razón, hasta que Dios habló a mi corazón y me mostró que había partes en mi alma que necesitaban ser sanadas. Hay personas que se esfuerzan mucho por alcanzarlo y nunca lo alcanzan. Amén. En Proverbios capítulo 16, verso 18, vaya conmigo, Proverbios 16, 18, o anótelo ahí. Dice, la soberbia precede a la destrucción, o antes de la destrucción está la soberbia, y el espíritu altivo a la caída. En la traducción Lenguaje al Día lo dice así, ponga atención, el orgulloso y arrogante al final de cuentas fracasa. Cuando hay orgullo y cuando hay altivez en nuestro corazón, eso nos lleva a fracasar. Cuando hay arrogancia, dice, la soberbia es lo primero, es lo que precede a la destrucción. Entonces, cuando hay una raíz en nuestro corazón, tiene que ser sanada. Tiene que ser sanada esa identidad, porque la raíz de orgullo en ti provoca destrucción y fracaso. Y muchos están fracasando y han fracasado. Han fracasado en un matrimonio, en una relación previa, han fracasado en una empresa, han fracasado como hijos, han fracasado como trabajadores, y la razón es porque hay una raíz de orgullo
y la raíz de orgullo te lleva a fracasar. La palabra de Dios lo dice. Cuando hay orgullo y altivez, te lleva a fracasar. Entonces no importa lo que tú hagas y cuánto te esfuerces, si esa raíz no es sanada en tu corazón, va a haber destrucción. Puede haber destrucción en tu salud física, o puede haber destrucción en tu salud mental. Hay gente que ha sido muy dañado en su salud mental, y la razón es por esta raíz de orgullo, por lo que siente en su corazón y tratar de ser alguien. O puede dañar tu familia, puede dañar tu matrimonio, o puede dañar tu carrera, puede destruir el afán, puede destruirte y puede destruir lo que Dios quiere levantar en tu vida. ¿Por qué? Por este afán que hay en el corazón de demostrar que soy alguien y que también Dios está conmigo. Al final de todo el esfuerzo que puedes hacer, vas a fracasar. Entonces, pero Dios no quiere que tú fracases. Dios quiere que tengas éxito en las cosas que tú haces. Por eso la palabra de Dios le dijo a Josué que todo lo que hagas prosperará. Y todo lo que hagas, ¿qué? Prosperará. Pero prospera cuando hay una identidad sana, cuando Dios ha sanado nuestra identidad. David dijo: yo soy el hombre a quien Dios levantó. David no dijo: mírenme, yo lo hice, llegué al trono y ahora miren la casa que tengo. No, él no dijo: miren la casa, mi casa que tengo. Dijo: la casa que Dios me levantó. Él sabía que lo puso en ese lugar, y la casa que estaba, la familia que tenía, era la familia que Dios le había dado. No se colgaba el éxito. Escuche esto: no se colgaba el éxito para demostrar y que los demás lo vieran. Muchas personas, todo lo que hacen es para ser vistos. Pablo dijo: es la gracia de Dios en mí. Tú ya eres alguien, y Dios te va a levantar y te va a llevar en el lugar que Él quiera levantarte, y hasta la dimensión que Él quiera levantarte y Él tenga para ti. A veces pensamos: yo quiero lograr esto, y este es mi sueño, y esta es la meta en mi vida. Pero tú no sabes que Dios tiene lugares mucho más altos y de honra para ti. Dios tiene lugares que tú ni siquiera te imaginas para llegar y alcanzar, pero nosotros, con las heridas en nuestro corazón y nuestra falta de identidad, miramos las cosas que para la gente tienen un prestigio, o para la gente para el mundo tiene un reconocimiento. Entonces quiero alcanzar eso, y quiero alcanzar ese lugar, porque cuando alcance en ese lugar voy a tener éxito. No, Dios tiene mucho más cosas para ti, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparados para los que le aman y para los que le buscan. Amén. Denle un aplauso al Señor. En 1 Samuel capítulo 2, verso 8, David dice, 1 Samuel 2:8 dice: Él levanta del polvo al pobre. Diga conmigo: Dios levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso. El muladar quiere decir el basurero. El menesteroso es aquel que está en el grado máximo de la necesidad. Eso es menesteroso. Y dice: Dios levanta del polvo al pobre, y del basurero al que está en la extrema necesidad, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Escuche esto: Dios levanta al pobre del polvo. Diga conmigo: Dios levanta al pobre del polvo para sentarlo con príncipes y darle un sitio, un lugar de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Ahora, Efesios capítulo 2, verso 6. Dice: y juntamente con Él, con Jesucristo, dice, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Note la escritura, no dice nos va a sentar con Cristo. No dice que cuando partamos de este mundo vamos a estar juntamente con Cristo. No, dice que nos resucitó juntamente con Cristo, y asimismo nos hizo sentar
en los lugares celestiales. Hoy tú estás sentado en esta silla, o tal vez estás viendo el mensaje en las redes, en YouTube o en donde sea que lo estás viendo, y estás sentado viéndolo, pero estás sentado ahí, pero en el lugar y en la posición de honor y de privilegio que Dios te ha dado, te puso en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Mira esto, ¿dónde está Cristo? Está sentado a la diestra, a la derecha del Padre Celestial. Y no dice que te pondrá, dice que no, dice asimismo nos hizo. ¿Cuándo nos hizo? Cuando nos resucitó con Cristo, y ahí nos hizo sentar en los lugares celestiales. Esa es tu posición, ese es tu lugar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Hay quien está buscando un lugar en este mundo, y tú ya tienes un lugar de privilegio sentado juntamente con Cristo, al lado de Cristo. ¿Ah? Hay quien busca sentarse al lado de alguien famoso o de alguien que puede hacerle un favor. Dios te sentó a un lado del más famoso del mundo y de la historia, que se llama Jesucristo, y ya estás ahí. Ese es tu lugar, y ese es un lugar de privilegio y de honra. Amén. Dáselo fuerte al Señor. Tu posición en Cristo es estar a un lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora ponga atención en esto. Aunque posicionalmente estás ahí, hay áreas en tu vida que siguen estando en el polvo y en el basurero. Tu posición que Dios te ha dado es una posición en los lugares celestiales, a un lado de Jesús. Ahí estás, y ese es tu lugar. Pero hay áreas en tu alma que todavía siguen en el polvo, y Dios quiere levantar esas áreas de tu alma que están en el polvo y que están en el basurero. Amén. Si hay áreas en tu vida que no están en abundancia, Dios quiere levantar esas áreas en tu vida. Otra vez, si hay áreas en tu vida que no estás en la abundancia, son esas áreas que Dios quiere levantar en tu vida. Por ejemplo, hay quienes tienen abundancia familiar, pero tienen pobreza financiera. Es decir, familiarmente tienen abundancia, están bien, su casa bien, su familia bien, pero siempre viven en escasez y en pobreza. Otros tienen abundancia financiera, pero tienen pobreza moral. Otros tienen riqueza laboral, pero tienen pobreza en su matrimonio. Es decir, tienen éxito en los negocios, tienen éxito en el trabajo, profesionalmente son muy buenos y reconocidos en su trabajo, pero su matrimonio está en el polvo y en el basurero, su familia. ¿Me entiende? Entonces, hay algunos que tienen riqueza moral, pero tienen pobreza en todas sus relaciones. Relaciones con la familia, con sus hermanos, con los hermanos en Cristo. Las relaciones que tiene son relaciones pobres, y de ahí esas son las áreas que Dios quiere levantarte del polvo. Entonces Él quiere levantarte del polvo y del basurero, de esas áreas en las que no está habiendo abundancia en tu vida. ¿Cuándo lo hace? Cuando tu identidad es sanada. Entonces, ¿cómo hacemos para que Dios nos levante del polvo? ¿Cuántos quieren que esas áreas en su vida sean levantadas? Amén. No sé cuál sea el área en la que andas en el basurero y en el polvo. Me fui de camping, me fui de campamento el lunes solo con mi esposa, y estuvimos una noche ahí tenía una noche bajo la luz de la luna. Todo se veía hermoso, iluminado, pero ¿sabe qué tenía? Tenía los dientes llenos de tierra, con tanta tierra que había en el campamento. Masticaba y masticaba tierra y sentía la tierra. Dios quiere, hay áreas en tu vida que sientes que andas masticando la tierra, que sientes que andas mal. Esas son las áreas que Dios quiere sanar, y en las áreas que Dios quiere levantarte. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios nos levante? Tenemos que hacer una distinción o una comparación entre Saúl, que es el primer rey de Israel, y David, que fue el segundo rey. Ponga atención, y si está escribiendo, tome nota. Saúl representa el hombre o la mujer insegura.
que vive en los sistemas de la carne o en el sistema del mundo y vive en las apariencias o vive por las apariencias. Ese es Saúl. David representa a Cristo, aunque David era un hombre imperfecto, pero en su carácter y su seguridad representa a Cristo. En Hechos capítulo 13, versículo 22, Hechos 13, 22, dice: quitando o sea, a Saúl como rey, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cuál era el corazón de David? Un corazón conforme al corazón de Dios, y dijo: él va a ser David, este hombre que yo voy a levantar y que yo levanto, él va a hacer todo lo que yo quiero. Entonces hay tres diferencias entre David y Saúl. Hay tres diferencias que nosotros necesitamos entender en nuestra identidad. Número uno es la inseguridad versus fidelidad. Es inseguridad versus fidelidad. Primera de Samuel 10, 22 y 23 dice: preguntaron pues otra vez a Jehová, cuando ya Saúl había sido ungido como rey y ahora iba a ser presentado por el profeta delante de todo el pueblo como el primer rey de Israel y el rey que Dios les había dado. Y dice: y preguntaron otra vez a Jehová si aún no había venido ahí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí, está escondido entre las maletas, entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Era el más alto y el más inseguro. Hay gente que dice: si yo fuera más alto me sentiría mejor, tendría más seguridad. Si fuera más flaquito, o si no fuera tan flaco, me sentiría más seguro. Hay gente que diría: es que necesito un poquito de músculo para hacer, o si fuera más flaquito, o si no tuviera este color de piel, me sentiría más seguro. Este cuate era el más alto, todo el pueblo le llegaba al hombre, era el más alto y el más inseguro. Tú puedes tener todo y ser muy inseguro, porque tu seguridad no depende de quién eres o cómo eres. Tu seguridad depende y está en Dios. Ahí está tu seguridad. Él estaba escondido porque era inseguro. Estaba ahí atrás de las maletas, escondido y pensando: yo no puedo ser rey, o no estoy seguro que tengo lo que necesito para poder ser rey. ¿Alguna vez te has sentido de esa manera? No, es que yo no quiero que me vean. Yo que Cristo brille, no yo. Yo no quiero ser, yo aquí atrás escondido, pero yo al frente. Yo no quiero ser líder, yo no quiero que la gente me vea. El Saulito que traemos escondido, y es la identidad que necesita ser sanada. A veces decimos: es que mejor que se le dé la oportunidad a otro, porque yo creo que yo no la merezco, que yo no lo tengo. Y esa es a veces ocultamos, ponga atención en esto, a veces ocultamos la inseguridad que tenemos con una falsa humildad. Otra vez, a veces ocultamos nuestras inseguridades con una falsa humildad. No, yo no quiero ser visto. No es que no quiero, no es que seas humilde. Lo que pasa es que eres inseguro. No, es que yo no quiero esa posición, yo no quiero ese trabajo. Te están ofreciendo un mejor puesto, mejor paga, una mejor posición en el trabajo, y tú dices: no, es que yo no quiero eso. Yo no quiero tener problemas, yo no quiero que la gente me vea. Y se disfraza de una humildad, pero realmente es una inseguridad. Por eso él estaba escondido. En 2 de Samuel capítulo 7, verso 8 al 9, dice: ahora pues, Dios le habla al profeta y le dice: ahora pues dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Dice: he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado
te he dado nombre grande. Le dijo David, te hice famoso y ahora tu nombre es conocido en todas las naciones. Le dijo, te di un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Entonces, Saúl estaba buscando ser famoso y ser reconocido. David no buscaba eso. Dios le dijo, yo te saqué del redil detrás de las ovejas y te hice famoso y te di un nombre tan grande y tan conocido como los más famosos de la tierra. Así lo hizo David. Le dijo, yo lo hice, David. Entonces Saúl estaba escondido. ¿Por qué? Por su inseguridad. David no quería ser rey. Él no estaba buscando ser rey. Él estaba obedeciendo a su padre, un padre que no lo trataba bien, lo trataba mal y lo menospreciaba, y a un padre que no creía en él y estaba cuidando sus ovejas, pero estaba siendo fiel en su temporada, en donde estaba, y lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo con fidelidad. Él no estaba escondido. Dios le dijo, yo te saqué detrás de las ovejas, del redil de las ovejas, pero él no estaba escondido como Saúl por inseguro. Él estaba detrás de las ovejas por fidelidad, no por inseguridad, porque estaba cuidando las ovejas. Cuando Dios busca un hombre para levantar como rey, encontró a David. Dios lo estaba buscando. David no estaba buscando ser rey. Dios estaba buscando un hombre y encontró a David. Saúl es el contraste de lo que no permanece. A David Dios le dijo, yo haré tu casa y tu reino va a ser para siempre, y voy a firmar el reino en tu mano. Pero Saúl representa todo aquello que no perdura, todo aquello que comienza y se termina. Por eso, por la falta de identidad y por la inseguridad que tenía Saúl. Encontró a David detrás de las ovejas porque él era fiel. Él no quería ser visto, no quería ser, pero Dios lo llamó, y cuando Dios lo llamó, él dijo no se escondió. Él fue y escuchó el llamado de Dios e hizo lo que dijo, y él hará todo lo que yo quiero que él haga, todo lo que le mande, él lo va a hacer. Entonces Dios lo levantó porque David tenía un corazón de fidelidad y su corazón era un corazón conforme al de Dios. David estaba peleando contra el oso y contra el león ahí porque estaba cuidando las ovejas de su padre. ¿Sabe por qué estaba peleando? Porque David era un hombre fiel. Su papá, imagínese usted, que manda a su hijo a cuidar las ovejas y le dice, salió un león y mató 2 ovejas. ¿Usted iba a regañar a su hijo porque vino un oso y arrebató a una oveja o mató a una oveja? Claro que no. Pero David peleó contra el oso y contra el león, no porque su padre le dijera, sino porque David era un hombre fiel que cuidaba lo que se le había encomendado. Por eso Dios lo llamó, porque Dios miraba su corazón. David no peleó contra Goliat porque Dios le dijera que peleara contra Goliat. Lea la Biblia y no va a encontrar que Dios le dijo, ve, pelea contra Goliat. Pero David mató a Goliat. ¿Por qué? Porque David honraba a Dios y porque David quería darle lo mejor a Dios, y estaban ofendiendo a los ejércitos del Dios Altísimo. Y cuando todos tenían miedo, entonces David dijo, yo lo voy a matar a ese. Pero Dios no le dijo que lo matara, pero él lo hizo porque ese era su corazón, un corazón de honrar a Dios. Amén. Ahí Dios lo encontró cuando estaba solo entre las ovejas, oliendo a excremento, a popó de ovejas. Imagínese, todo el día con las ovejas. Pero ahí David estaba cantando y estaba adorando a Dios y estaba alabando a Dios donde nadie lo veía. Diga conmigo, donde nadie lo veía. Dios lo levantó no porque cantaba delante de todos, porque dijo el dulce cantor de Israel, el dulce adorador de Israel, pero porque allá detrás de las ovejas donde nadie lo veía, ahí él adoraba a Dios. Diga conmigo, Dios ve donde el hombre no ve. Entonces hay
Hay personas que dicen, nadie me agradece lo que hago y nadie me ve lo que estoy haciendo y lo que estoy trabajando, nadie lo reconoce. Hay padres que, por ejemplo, dicen, mis hijos no me agradecen, papá, mamá, no me agradecen lo que hago, el esfuerzo que hago, al contrario, me hacen pipí, me vomitan encima y no me agradecen. Los hijos no te agradecen, ¿no? Los niños cuando son chiquitos, los hombres cuando son chiquitos, los varones, les quitas el pañal y te hacen pipí. Alan me hizo pipí no encima, me hizo pipí en la boca, me vomitaron en la boca, Alan y Saraí. Y cuando uno está en ese tiempo, uno dice, uno trabaja y uno hace. Y yo a veces me sentía frustrado. Una vez hablé con mi pastor y le dije, es que trabajo tantas horas y estoy tanto tiempo en el trabajo, pero yo quisiera tiempo para servir a Dios. Yo quisiera tiempo para predicar la palabra, quisiera tiempo para ir contigo. Le decía a mi pastor, cuando vas a predicar a otro lado, yo quisiera ir, pero no puedo porque estoy trabajando, Y me acuerdo que mi pastor me dijo, Carlos, sé fiel a la temporada en la que estás, sé fiel en lo que estás haciendo. Y tienes que saber que, y ahí mi pastor me dijo, tienes que saber, me dijo, Carlos, yo he visto que Dios tiene una tierra para ti. Me dijo, no le pongas nombre, pero Dios tiene una tierra para ti y Dios te va a levantar como un pastor ahí. Pero no pongas tu mirada en el lugar y en el momento, pon tu mirada en Dios y sé fiel en lo que estás haciendo. Y ahora estás trabajando porque tienes tu familia y tienes que hacerlo. Hazlo bien y sé fiel. Y entonces nosotros tenemos que ser fieles en la temporada que estamos viviendo. Hay mamás que se sienten que lo que están haciendo, que estudiaron, tal vez se prepararon, pero lo que están haciendo ahora, cuidando una familia, cuidando al esposo y haciendo, se sienten usadas, se sienten desperdiciadas. Quiero decirte que nada de lo que tú estás haciendo es un desperdicio. Hay alguien, si la gente no lo ve y la gente no lo agradece o no vas a recibir una recompensa de la gente, tienes que saber que hay alguien que sí lo ve. Dios le dijo, te vi cuando estabas detrás de las ovejas, cuando estabas matando al león y al oso, yo te vi. Y cuando tú estás haciendo las cosas, cuidando a tus hijos, siendo fiel en tu trabajo, siendo fiel en lo que haces, ahí Dios te ve. Y ahí Dios te va a levantar. Porque Dios no te levanta por quién eres, sino te levanta para hacerte alguien. Amén. Dar un aplauso fuerte al Señor. Hay un Dios que ve tu fidelidad, tu entrega. Hay un Dios que ve tu dedicación, que está viendo tu corazón, que está viendo tu obediencia. Ahí donde nadie te ve, donde piensas que pasas desapercibido, hay alguien para quien no pasas desapercibido. Tus oraciones cuando estás orando, cuando estás sirviendo en ese lugar que nadie te ve, pero Dios sí te ve. Y por eso vas a ser recompensado por el Señor. Y por eso es que Dios te va a levantar donde Él quiera levantarte, no por lo que hagas, no por ganar una posición, sino porque hay fidelidad en tu corazón. Di conmigo fidelidad. Cuando te estás comparando con otros, lo que tienen, lo que han logrado, es porque hay inseguridad en tu corazón. Ojo aquí, escuchen esto, cuando te estás comparando. Hay gente que vive posteando en Instagram, en Facebook, donde hace sus viajes, lo que come, lo que se pone, lo que hace. ¿Sabe por qué lo hace? Por inseguridad. O te pasas el tiempo viendo Instagram, viendo Facebook, lo que los otros tienen, las vacaciones del otro, y yo, ¿por qué no puedo tener eso? ¿Y yo por qué? ¿Y será que? ¿Y por qué? Y ellos allá viajando, y ellos pueden tener mejores cosas que mira su casa, mira su carro, yo no puedo tener. Tú sé fiel en tu temporada y Dios te va a levantar. Ellos pueden tener lo que logran con su trabajo, y escucha esto, mucho de lo que ves es apariencia. No son cosas ciertas, y tú estás traumado porque tú te vas con la finta de lo que ellos están aparentando que tienen y no tienen, y tú te pones mal y estás todo inseguro. Ay, ¿será que Dios no me quiere? ¿Dónde está Dios? Porque Dios no me da, porque si yo soy hijo de Dios, ¿por qué no me suple? No seas inseguro.
Deja de estar mirando y envidiando lo que los otros tienen. Tú tienes un Padre celestial, Él es tu proveedor, Él te levanta donde Él quiere y Él te pone en el lugar que Él tiene para ti. Amén, dale un aplauso al Señor. Donde descubres inseguridad en tu vida, donde tú descubres, el Espíritu Santo te lleva a entender que hay inseguridad en tu vida, cámbialo por fidelidad. Donde encuentras que hay inseguridades, cámbialo por fidelidad. No voy a compararme con los demás, voy a ser fiel en lo que Dios me ha puesto. No voy a sentirme menos donde estoy o lo que tengo o lo que hago, voy a ser fiel a Dios. Amén. No voy a menospreciar mi temporada, lo que estoy haciendo, tal vez como una madre. O estás comenzando, hay matrimonios jóvenes que están comenzando. No menosprecies ese tiempo en el que tú estás pasando. No vas a vivir y no vas a tener lo que tiene un matrimonio de 30, 40 años, pero sé fiel en tu temporada, sé fiel en tu tiempo, créele a Dios. Amén. Entonces no importa si Dios te levanta o no te levanta en el lugar que tú quisieras estar. Eso no importa. No importa si te levanta como rey o no te levanta, lo que importa es que seas fiel. Debes de cambiar tu inseguridad por fidelidad a Dios. Tú ocúpate en ser fiel a Dios. Di conmigo, mi ocupación debe de ser fiel a Dios. Y deja que Dios te levante en donde Él quiera. Tú solamente sé fiel. Sé fiel donde estás. Sé fiel en donde Dios te ha puesto. Sé fiel en lo que Dios te ha entregado y deja que Él te levante en las alturas y dimensiones que tú ni siquiera te imaginas. Es Él el que te va a levantar. También aprendí de mi pastor un dicho, muy bien dicho. Cuando el hombre te levanta, el hombre te suelta. Y entonces se escucha como sapo en el piso cuando cae, ¡pum! Pero cuando el hombre te levanta y te infla el ego, el mismo hombre te pincha el ego y te manda hasta el piso. Pero cuando es Dios el que te levanta, nadie te puede bajar de ese lugar. Nadie te puede quitar el lugar que Dios te dio. Entonces sé fiel con Dios. Sé fiel donde estás y Dios te va a poner en la posición que Él tiene para ti. Amén. Ahora, no está mal, pastor, ¿está mal entonces tener sueños? No, claro que no. No está mal tener sueños, pero no deben de ser tu meta. Tu meta debe de ser fiel a Dios. Otra vez, esos sueños no deben de ser tu meta. Perderlo todo, entregarlo todo por alcanzar tus sueños, por ser alguien, por tener un nombre. No está mal tener sueños, pero no debe de ser la meta en tu vida. Tu meta es, Dios dijo, he encontrado a David, este varón, esta mujer, esta hija mía va a hacer todo lo que yo le diga. Esa debe de ser tu meta, ser fiel en lo que Dios te ha puesto. Diga conmigo, mi meta es ser fiel. Ahora, la segunda comparación es ambición versus unción. Diga conmigo, ambición versus unción. ¿Qué es la unción? La unción es el poder y la capacidad y gracia sobrenatural que Dios te da para poder cumplir el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Saúl es la ambición y representa la ambición. En 1 Samuel 14:52 dice: y hubo guerra encarnecida entre los filisteos todo el tiempo de Saúl. Todo el tiempo que Saúl fue rey, hubo guerra con los filisteos. Y escuche esto: y todo lo que Saúl y todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. En otras palabras, David tenía guerra y andaba reclutando lo mejor de lo mejor. El que lo veía que tenía capacidad, venga, chepa acá. Y él decía, es bueno para los trompos, es bueno, venga, chepa acá. Y decía, me junto con este porque tengo guerra con aquellos. Y entonces me voy a juntar con los meros buenos y los voy a tener cerca de mí para poder ganar la batalla.
Así era David, perdón, Saúl. Saúl era un muy buen reclutador de talentos. Y nomás veía un talento y decía, esto es lo que necesito para triunfar. David es la unción. Primera de Samuel capítulo 22 verso 2. Primera de Samuel 22 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Mire la diferencia. David sabía que él había sido ungido por Dios. No fue él el que se levantó como rey, Dios lo ungió. Y como David sabía quién era y cuál era su identidad, oró a Dios y le dijo, Señor, dame los que tú quieras. Necesito gente, dame los que tú quieras. Y Dios le dio todos los amargados, todos los endeudados, todos los pobres, todos esos se juntaron con él. Pero David sabía que él era, que tenía la unción. Cuando Saúl se enfrentó a Goliat, se los dije hace rato, Saúl le tuvo miedo a Goliat. A ver, quiero que vamos entendiendo esto. Saúl se juntaba con los meros, los más pesados, los más buenos para pelear, los más hábiles, los más esforzados, y los tenía todos a un lado. Pero cuando se levantó el gigante Goliat, estaba temblando de miedo junto con todos los buenos para pelear. Por eso Dios le dijo a Samuel, yo no miro el parecer, sino yo miro el interior del corazón. Por el contrario, David, que le dieron sus 400 amargados, le dieron sus endeudados, pobres, los que estaban siendo perseguidos, y David hizo de ellos los valientes de David. ¿Sabe por qué? Porque David tenía liderazgo. Diga conmigo, liderazgo. Porque David sabía quién era y sabía que no importaba quiénes estaban a su alrededor, si tenían fuerza, si tenían o no tenían capacidad. David sabía lo que Dios había puesto en él, y David era un líder. Saúl los obligaba a que todos los buenos estuvieran con él, y todos los buenos no le ayudaron para nada en el momento de la guerra. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Yo espero que el Espíritu Santo les esté hablando a todos en esta, porque a veces buscamos rodearnos de los mejores, buscamos rodearnos de los que tienen capacidad, de los que son buenos, y al final nos damos cuenta que fueron buenos para nada. Cuando está el problema, no sirven para nada. Pero David no se hizo problema. No dijo, ay, este es el amargado. No lo rechazó. No rechazó a los amargados, no, los tomó y sabía que lo que estaba en él, y formó de ellos hombres valientes para la guerra. Saúl tenía puros miedosos, David eran miedosos, pero los hizo hombres valientes de guerra, los valientes de David. Denle un aplauso fuerte al Señor. Escucha esto, quizá no tengas el mejor equipo. Quizá no tengas el mejor equipo de trabajo, la mejor ayuda, pero si tienes unción, no importa quién te rodea, tú vas a cambiar el ambiente y vas a formar gente valiente, gente poderosa para el reino de Dios. Cuando tú sabes la unción que está en ti, no importa quiénes son los que están a un lado de ti, vas a cambiar la atmósfera, porque lo hace la unción que está en ti y no el esfuerzo que tú puedas hacer. Amén. Salmo 144, verso 1 y 2. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía, mi castillo, fortaleza mía, mi libertador, escudo mío en quien he confiado. Dice, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. David sabía, voy a ir a la guerra, pero tú eres el que me hace bueno para la guerra. Tú adiestras mis manos y tú me haces experto en batalla, y también haces que el pueblo me siga. Saúl tenía que andar amenazando a todo mundo para que lo siguiera, y por el contrario, David, el pueblo seguía a David. ¿Sabe por qué? Por la unción que estaba en él. Tú eres el que sujetaste a mi pueblo debajo de mí. Es decir, me diste liderazgo. Amén. Entonces, no es la capacidad o la valentía
de los que están a mi lado, es la unción que Dios me ha dado y que está sobre mí, y es la presencia del Espíritu Santo la que me lleva a salir adelante. Amén. En lugar de estar viendo lo que te hace falta y lo que no tienes, esfuérzate en conseguir la unción de Dios. En vez de quejarte y lamentarte y estar mirando lo que te hace falta, enfócate. Dile al que está a un lado de ti, enfócate. ¿En qué? En buscar la unción. Cuando sabes lo que Dios, cuando sabes que Dios determina tu éxito, te enfocas en tu relación con Él. Te enfocas en Dios y Dios es tu prioridad porque sabes que en Él está tu éxito. Amén. Entonces la unción está en la comunión con Dios, en tu relación con Dios. Ahí es que la unción se incrementa. Y ahí es donde nosotros empezamos a caminar en esa unción y donde Dios derrama. Pero no hay unción sin comunión. No hay unción sin buscar la presencia de Dios, sin la intimidad con Dios. El hombre a quien Dios levanta deja de culpar a otros. ¿Sabes que Saúl cuando Samuel murió y estaba en la guerra y estaba perdiendo, culpaba a Samuel cuando ya estaba muerto y se buscó una bruja para que hiciera volver el espíritu de Samuel para que le preguntara? Y se estaba quejando porque ya no estaba Samuel el profeta. Y entonces cuando no tenemos una identidad sana y no sabemos quién está con nosotros, entonces culpamos a los que no están. Hay gente que está trabada, amarrada al que te traicionó o a la que te traicionó, a la que no estuvo contigo, al que se fue, al que te falló, al socio que te dijo que iba a estar y luego te quitó todo. Y está muchas veces detenido por quién no está conmigo, por quién no me ayuda. No te amarres al que te falló y empieza a honrar al que te puede levantar. No vivas tu vida atado con el que no está y con el que no quiso estar contigo. Mejor enfócate en comenzar una relación profunda con aquel que puede levantarte del polvo y del basurero. Amén, dale un aplauso al Señor. Entonces, mata al Saulito, la Saulita que llevas dentro. Con esa fe identidad, esa fe identidad tiene que morir en el nombre de Jesús. Cuando sacas la ambición, dejas de adular a los demás. ¿Saben qué es adular? Creo que se los dije las semanas pasadas. ¿Saben qué es adular? Algunos dicen hacer la barba, otros dicen lambisconear. Hay quien dice lambebotas o como lambezuelas. Aquellas personas que, uy, qué bien que lo haces, uy, qué guapo estás, mira qué bien te ves, y no lo cree en su corazón, pero lo habla por quedar bien. Uy, qué inteligente eres, qué bien me caes, y eso es adular a las personas. No es honrar, es solamente lo que le estás diciendo, se lo estás diciendo porque quieres sacar un beneficio de él, de ella. Como la mujer que le dice al hombre, no le hace que no le guste y, ay, qué guapo estás. No cree que está guapo, nomás lo que quiere es que la saque a pasear. Cuando sacas la ambición, entonces comienzas a honrar. La honra es bueno, pero algunos solamente saben adular a los demás. No honra, no respeta, no sabe cómo honrar a los demás, pero hace las cosas para quedar bien, para sacar un beneficio. Si promueven a otro, por ejemplo al patrón, oh patrón, qué bien que usted es el mero mero, es el número uno, number one, y usted se las sabe todas. Pero si le dan la promoción a otro, entonces te quejas y dices, es un malagradecido. Yo le traía el café, pasaba por las donas y ahora no me reconoce lo que hago, mi esfuerzo, y te pones mal. Entonces, ¿por qué lo hacías? ¿Lo hacías por quedar bien? Entonces vives culpando al que no te ayuda y vives
adulando o hablando, queriendo quedar bien con el que crees que te puede dar el éxito. Eso es cuando hay una inseguridad en tu corazón. Amén. El estar seguro en Cristo, saber quién eres en Cristo Jesús, te lleva a hacer las cosas de una manera correcta. El estar seguro en Cristo, saber que la ambición no te va a llevar a ningún lado. Es la unción del Espíritu Santo y honrar a Dios, no adular, honrar a Dios es lo que va a hacer que Dios te levante. Amén. La última cosa, rápido, la última comparación que debemos de hacer es que Saúl obedeció a medias y David es el hombre de la milla extra. Diga conmigo, obedecer a medias. Primera de Samuel 13:14 dice: mas ahora tu reino no será duradero, le dijo a Saúl. Jehová se ha buscado otro varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Escuche esto: por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Saúl obedeció, pero obedeció a medias. Hizo lo que le dijo, pero lo hizo a medias. David, en 2 de Samuel 6:14 dice: y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Diga conmigo, con todas sus fuerzas. David danzaba con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Pero ¿sabe una cosa que Dios nunca le pidió a David que trasladara el arca? No fue Dios quien le dijo. Entonces, ¿por qué trasladó y con tanto gozo y con tanta alegría y con todas sus fuerzas danzaba? Porque David era conforme a su corazón y él daba la milla extra. Aunque Dios no se lo decía, él entendía el corazón de Dios. Y lo que hacía, no lo hacía porque Dios lo estuviera obligando, sino Dios le dijo lo que hiciera, pero él llevó el arca porque sabía que el arca tenía que estar en el pueblo de Dios y no con los filisteos. David quería honrar el corazón de Dios cuando derrotó a Goliat. Por eso peleó, porque quería honrar. No, Dios no le dijo mata a Goliat, no lo encuentra en la Biblia. Lo mató porque ese Goliat tenía la lengua muy suelta y andaba burlándose del ejército de Dios y de Dios mismo, y dijo este perro lo mato, dijo. ¿Usted no cree? Así le dijo Goliat: vienes a mí como si fuera un perro. ¿Por qué? Porque David lo vio y lo miró como perro. ¿Por qué? Por su lengua suelta, y por eso fue y lo mató y le cortó la cabeza. Dios no le dijo que lo hiciera, él lo hizo porque su corazón estaba en Dios. Amén. Termino con esto, pero todos los hombres y mujeres que Dios levantó en la Biblia no hicieron solamente lo que Dios les dijo. Todos ellos fueron mucho más allá, hicieron mucho más de lo que Dios les dijo. En su actitud, en su servicio, en su generosidad, en su trato, en su esfuerzo, en su alabanza. Algunos obedecen a medias a Dios. Ese es un problema que tiene que ser desarraigado de una identidad falsa. No puedes obedecer a medias a Dios. Hay quienes son cristianos a medias. No diga amén, por favor, ¿ok? Y no voltee a ver a nadie. Pero hay quienes son cristianos a medias, servidores a medias, diezmadores a medias, y todo lo hacen a medias. David tenía un corazón conforme al de Dios, y David lo hacía con todas sus fuerzas, daba lo mejor para Dios. Dios está buscando una generación de David, de hombres y mujeres, una nueva generación, una generación que sabe honrar a Dios y que sabe buscar el corazón de Dios y que sabe quién es en Dios y que sabe que es la gracia de Dios la que lo levanta y la unción que lo levanta y no el hombre. Cuando nosotros sanamos esta parte en nuestra alma y nuestra identidad, entonces vamos a ser mucho mejores en las cosas que hacemos y vamos a lograr y alcanzar muchas cosas que antes no podíamos alcanzar y no podíamos lograr. ¿Por qué? Por la falta de identidad. Concluyo con esto, pero deja de buscar
lograr una posición en la vida y ser alguien. Confía en Dios. Tú eres un hijo de Dios. Dios ya te ha dado un lugar, te ha dado una posición. Confía en Dios, confía en su gracia, confía en su unción y no en ti mismo, y Dios te va a levantar en dimensiones que ni siquiera te imaginas. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y ponte de pie y vamos a orar y a despedirnos. Cierra tus ojos y levanta tus manos.